Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Hechos. Seguimos en el capítulo 5 y vamos a estudiar de los versículos 17 al 32. No necesariamente todos estos versículos esta sesión, pero esta es la siguiente sección. Dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y esto es muy importante empezar a entenderlo. Ya hemos visto en el capítulo 4, Hechos 4, que se hace relación directa entre el Salmo 2 y las naciones con la ciudad de Jerusalén. Hasta este momento en la historia de la iglesia, hasta este momento en la historia de la iglesia naciente, para ser más específicos, hemos observado que toda la historia está en el primer círculo concéntrico del gran plan de Jesús y su victoria hasta los fines de la tierra, que es Jerusalén. Y hemos visto una respuesta favorable tanto de la diáspora judía, esto es Pentecostés, ¿no? Esto es Hechos 2, como judíos de todas las naciones vienen a Jerusalén, en específico en esta ocasión a celebrar Pentecostés, pero esto es algo que ellos hacían constantemente todos los años para las 4 grandes celebraciones, Pentecostés siendo una de ellas. Vimos en los capítulos 3 y 4 cómo esto también resuena en los habitantes de Jerusalén y en la élite judía. Al mismo tiempo, y vimos y empezamos a observar que a pesar de que todos estos son motivos de gran alegría y gozo para el pueblo de Dios naciente, habitado por el Espíritu Santo, que ha visto las promesas de Dios del Antiguo Testamento cumplirse en Jesús, y lo que eso significa, y lo que, aunque ellos son culpables de el asesinato injusto de Dios, Pedro mismo dice, ¿no? Esto estaba de acuerdo al plan preordenado por Dios, predestinado para que sucediera y así poder traer salvación a las naciones, empezando por Jerusalén. En el capítulo 5 continúa esto por todo Jerusalén. Entonces, estos Hechos 3 y 4. Sin embargo, acá en el capítulo 4 ya empezamos a ver que Jerusalén, que antes era el símbolo de la gloria de Dios, ahí estaba el templo, ahí estaba el arca, ahí estaba el rey, ahí estaba ante las naciones el gran testimonio de quién era y qué era ser el pueblo de Yahweh, de este gran Dios. Sin embargo, y como hemos visto y mencioné anteriormente, especialmente en el capítulo 4, ahora Jerusalén está dividida. Jerusalén está dividida entre la comunidad del nuevo pacto y la comunidad del antiguo pacto. Que poniéndolo en términos pactales estamos hablando de la última esposa de Jesús. No porque tuvo muchas, sino porque es en un sentido último de grandeza y de majestad. Es la verdadera y última esposa en ese sentido. Y la comunidad del antiguo pacto, que representa, especialmente en sus líderes y de sus líderes para abajo, todo lo que hemos visto, especialmente en los profetas mayores y menores, un pueblo rebelde y apóstata, que aunque dice ahora a Dios, como dice Isaías, con sus labios me adoran, pero su corazón está alejado de mí,
han creado una apariencia de bondad y han creado una apariencia de oración y siguen todos los sacrificios al pie de la letra, pero una y otra vez Dios le dice a su pueblo: yo no quiero sacrificios y ofrendas solo por el hecho de tener sacrificios y ofrendas. Yo no quiero acciones simplemente por motivos rituales y litúrgicos. Yo quiero el corazón. Y por eso vienen todas las promesas que se hacen acá en los profetas de que este día llegaría. Y cuando llega su cumplimiento, entonces viene el fin. Pero el fin del antiguo sistema no es tan rápido ni tan instantáneo como lo reflejan los profetas, ¿sí? El exilio y la destrucción de Jerusalén en Babilonia no es la verdadera destrucción que ellos estaban hablando. Si su destrucción, el fin de este sistema, es por cumplimiento. Porque un hombre en sí cumplió todo y acabó con ese sistema y trajo el verdadero y último sistema de oración a Dios, en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la mujer samaritana: ni en Jerusalén ni en este monte Gerizim, ninguno de esos dos. Ya no vamos a tener un epicentro de adoración con un lugar único de adoración, sino en Cristo y todos por su espíritu hechos templos del Dios viviente. Podemos orar en cualquier lado y este es el plan último que se ve en los profetas, la salvación a los fines de las naciones, como vimos en Isaías 49 al principio del libro con Hechos 1. La obra del siervo de Jehová, la obra del siervo de Yahweh es muy grande para limitarla a Jerusalén. Y no solo a Jerusalén, es muy grande para limitarla al segundo círculo concéntrico, que es Judea. Y es muy grande para limitarla al tercer círculo concéntrico, que es Samaria. La salvación es hasta el fin de las naciones. Esa es una salvación grande, esa es una salvación enorme. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que en este momento en la historia, acá en Jerusalén, vemos esta realidad, y es que Dios le muestra al mundo a través de los apóstoles y los primeros conversos en el aposento alto, a través de los 3.000, a través de los 5.000 o 8.000 y a través de los más de 10.000, más de 15.000 que pueden haber en este momento, sus propósitos cumplidos a través de la llegada del Espíritu, de la ascensión y exaltación de Jesús en el trono, que es de vital importancia. No solo su resurrección, el Evangelio incluye su exaltación y su ascensión, y eso es de vital importancia y lo vimos en Hechos 1. Pero ahora, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo que esta obra maravillosa y gloriosa está sucediendo, también está pasando que esta comunidad empieza a ver a esta comunidad con desprecio. Si bien en el pueblo, ya lo vimos, ellos son aceptados y el mensaje del Evangelio, aunque causa temor en algunos y causa gozo en otros, en el pueblo la gente se asombra, en el pueblo la gente quiere ir a los apóstoles. Sin embargo, los líderes que representan este sistema, los poderosos, aquellos que creían que el reino era de ellos en esta comunidad, como los labradores malvados, en la parábola que Jesús famosamente dice, mataron a los profetas y luego llega el hijo y a él lo matan también. ¿Cuál es la realidad? Que esa parábola nos cuenta que el reino que estas personas aman más su tradición y aman más el reino gobernado por ellos que el verdadero reino y el verdadero rey. Eso es lo que nos dice esa parábola. Por eso dice: la piedra que ellos han rechazado se ha vuelto piedra angular. No, ellos vieron y entendieron que él era el Mesías y ellos dijeron: no queremos ese Mesías, lo queremos matar. Si lo matamos, el reino será nuestro. Si bien ese es el verdadero Mesías, en su concepción limitada, todos lo vean como un hombre y no veían que esto era parte del plan predestinado de Dios de resucitarlo y exaltarlo en lo sumo. Ellos saben esta realidad, ellos conocen esta realidad. Ahora Jesús está en lo alto, lo mataron y no pudieron. La muerte no pudo vencer a Jesús. Los saduceos, ni los fariseos, ni los herodianos, ni todos los líderes y personas con poder en el mundo judío juntos pudieron contra Jesús. Ahora, ¿contra quién van? Contra su esposa. ¿Sí?
la mujer que ha sido rechazada por su inmoralidad sexual, por su infidelidad, la gran ramera. Y esto es algo que resonará en los que han leído la Biblia, en los que no han leído la Biblia tal vez no tanto. Pero esta mujer que ahora ha sido rechazada, y no solo eso, sino que ha rechazado al Mesías, ha rechazado a su Dios, como bien dice Dios en los profetas, a su pueblo, ustedes son peor que una prostituta, ¿sí? Porque una prostituta al menos recibe cambio, recibe, ¿qué digo? Recibe un pago. Ustedes son peor que una prostituta porque ustedes como pueblo ni siquiera reciben un pago, sino que ustedes pagan para cometer inmoralidad sexual. Así de mal estaban. Y aunque ahora hay una apariencia de moralidad, la realidad es que el mismo pueblo que fue llevado al exilio y que volvió al exilio y que pasó por grandes persecuciones, que pasó por Antíoco Epífanes, no aprendió la lección y decidió no solo seguir sus antiguos caminos de idolatría, sino que ahora hicieron el propio sistema que Dios les había dado para adorarlo, su idolatría. Y buscaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y eso es importante que lo entendamos en este contexto principalmente, porque nos va a hablar de un grupo que no solemos hablar mucho, pero que tenía mucho más poder y tenía mucho más influencia y que hasta ahora Lucas ha presentado con mucha más eh, constancia que cualquier otro grupo judío, y es el grupo de los saduceos. Pero levantándose el sumo sacerdote, la persona con más poder, la que representa al pueblo ante Dios, y todos los que estaban con él, ¿quiénes son esos? La secta de los saduceos. Nosotros solemos pintar a los fariseos como lo peor de lo peor, hipócritas, etcétera, etcétera. Los saduceos son la secta judía que guarda ciertos principios de la tradición judía, pero que al mismo tiempo tienen alianzas políticas poderosas. Ellos, más allá de pensar como los fariseos, que querían como aislarse y ser los más santos de todos y eran súper rigurosos en la observancia de su tradición, que ellos creían en su mente era la más correcta interpretación de la ley y la forma más pura y real de adorar a Dios, que solo ellos cumplían, que nadie más podía cumplir, y que ante los ojos del pueblo, ante los ojos de la gente común, de la gente de a pie, del trabajador judío normal, del jerusalemita normal, del galileo normal, eran las personas más admirables por eso, porque eran como inalcanzables. Y Jesús por algo los ataca en su vida. Pero ahora acá, en el libro de Hechos, vemos es un, un cambio, es que los principales antagonistas hasta este momento han sido los de poder, los de la élite, que incluyen a los saduceos, más que a los fariseos hasta este momento. La primera mención que vamos a ver de un fariseo es bastante famosa, es el señor Saulo de Tarso. Pero acá están los saduceos, gente de poder, gente con alianzas políticas, gente que no ve el judaísmo como una vida de puramente santidad separados del mundo, ¿sí? Ellos no se ven como no del mundo, pero en el mundo, que podríamos decir era lo que los fariseos creían de ellos mismos. Ellos se veían del mundo y en el mundo. Ellos no iban a desaprovechar oportunidades por intentar mantener cierto nivel de santidad o de apariencia. Ellos buscaban poder y ellos tenían poder. Ellos eran los que estaban más cercanos a las cortes, los que tenían las mejores propiedades en Jerusalén, las personas con más influencia y poder político real, actual, no popular como los fariseos, que tienen que ir a Jesús con preguntas, tienen que ir a Jesús con cuestiones teológicas, y su antagonismo con Jesús es meramente teológico y moral. Esto es una cuestión de poder.
¿Y por qué es una cuestión de poder? Porque Jesús está en el trono y esto es un reino real y esto es un reino político, si bien la naturaleza del reino de Dios es celestial. Esto no significa que esto solo es espiritual y no hay realidades físicas que el pueblo de Dios debe velar por, y que el cuerpo no es importante y que nos volvemos gnósticos y ascéticos y el cuerpo es como una prisión, hablando platónicamente. No, el reino es celestial, el reino no es de este mundo, pero está en el mundo. Y en eso tenemos los cristianos similaridad con el pensamiento de los fariseos, que por supuesto tampoco le agradaban a los saduceos. Pero vemos que esto tiene implicaciones. ¿Qué implicaciones hemos visto? Esta gente ha abrazado el mensaje del Evangelio, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús mismo por las bocas de los apóstoles, y eso los ha motivado en primer lugar a entender que Jesús va a venir en juicio en cualquier momento y por eso deben escapar de Jerusalén y estar listos para escapar, para tener este mini éxodo de Jerusalén cuando Jesús llegue en ira y los días de venganza vengan. Mientras tanto, Pedro dice, estamos en los días de paz. ¿Sí? El día de venganza viene, pero estamos en los días de paz. ¿Qué pasa en esta paz? Que el Evangelio se predica y la gente está gozosa, pero ya, capítulo 4, los saduceos y la corte del sumo sacerdote que esto fue capítulo 4, empezaron con una amenaza general y acá se repite lo mismo en capítulo 5. Vemos al sumo sacerdote, la persona que supuestamente es la que más cercana está a Dios, la que más busca la voluntad de Dios, la que más lee y memoriza la palabra, que se presenta una vez al año arriesgando su vida para entrar al lugar santísimo, eh, por, para regar la sangre del sacrificio en el lugar santísimo encima del arca, entre los querubines, en lo que se conoce como el propiciatorio, que curiosamente en esta época ya no está. El arca del pacto no está en el templo, pero los mismos rituales se siguen haciendo. Todos se enteran de esto y al igual que acá dijimos en Hechos 4, en el capítulo 4, que van a venir esta gente que dice ser de Dios a perseguirlos, y con los gentiles y con Poncio Pilato y con los romanos, ellos son cómplices y co-conspiradores en la muerte del Mesías, ahora van a ir por ellos. Si seguimos entonces la parábola de los labradores malvados y siguiendo el tema de la esposa, ¿qué es lo que más le causa a una mujer que ha sido rechazada? Ver esta nueva y radiante mujer que no solo es más hermosa, más gloriosa, más radiante, más obediente, más llena del espíritu que ellos, sino que al mismo tiempo está entre ellos y todo el pueblo lo nota, todo el pueblo nota esta nueva comunidad que están haciendo, esta bella esposa del Mesías. ¿Y por qué? ¿Y qué causan esto en ellos? ¿Y por qué esta palabra celo? Porque están celosos de que la comunidad del nuevo pacto ha llegado. Está ahí. Ellos ya han sido rechazados, pero no solo han sido rechazados, sino que esta gran y hermosa mujer está desfilando alrededor de ellos, mostrando su gloria, mostrando su belleza y glorificando a Jesús el Mesías. ¿Qué causa esto en ello? Obviamente, en la mujer rechazada, en la gran ramera, que representada en los saduceos también implica que el poder político se une a ella, representa celos. Celos porque ha sido rechazada, celos porque la otra es una mujer mejor y la quiere acabar. Sí, esto es una forma de ponerlo, una analogía más en relación al matrimonio, pero esta es la realidad de lo que está sucediendo en este momento. El poder judío, el poder real, lo más alto, que ya los amenazó, no solo los ven con desprecio, los ven con celo. Están celosos de ellos. Y esto es la respuesta normal de una mujer que ha sido rechazada y cuyo hombre se consigue una mejor.
acá es donde empezamos a ver que estas dos realidades del antiguo y nuevo pacto coludiendo o coluyen en este periodo histórico es lo que va a empezar a causar, no solo en el libro de Hechos, sino a lo largo de la historia de la iglesia temprana, el mayor problema, y es la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque van a haber personas que vinieron, porque todas en su inicio fueron de esta comunidad y pasaron a esta comunidad por arrepentimiento, bautismo y fe. Llegaron de aquí para acá, pero estas personas, celosas de sus costumbres, especialmente las élites que se van a convertir, van a querer imponer el antiguo pacto en el nuevo. Y esto es lo que va a causar la mayor cantidad de controversias en los primeros 50 años de la historia de la iglesia. Al punto que muchas cartas se van a escribir con la intención de ayudarles a los cristianos a entender lo viejo está pasado, lo viejo está por pasar. Porque acá todo lo están viviendo, acá todo el templo no ha sido destruido y el juicio de Dios sobre el antiguo pacto y sus costumbres no ha llegado en su finalidad, sino progresivamente está yendo hacia allá. La mayor amenaza y el mayor temor de las personas en la comunidad del nuevo pacto es que las personas abandonen ser parte del pueblo último de Jesús por volver a estas cosas. El libro de Hebreos es una carta increíblemente detallada en el peligro de la apostasía, principalmente a volver a esta comunidad del antiguo pacto. Del evangelio de la salvación por ley, del cumplimiento de la ley como el método de justificación y santificación por sí mismo, de negar la obra del Mesías, de negar el plan de Dios cumplido en el Mesías. Básicamente hay un montón de teología implicada en todo esto. Pero esto es lo que está sucediendo. La rechazada ahora está celosa de nuevo. ¿Y cómo responden a esto? De la misma forma que hicieron con Jesús. La diferencia es que el rey es el rey. ¿Sí? Jesús, cuando lo vemos en los evangelios, a pesar de que lo odiaban, a pesar de que con todo su corazón en cada momento posible lo querían matar, él seguía siendo Jesús. Y él seguía cumpliendo el plan predestinado por Dios para él, fielmente en obediencia, en sumisión al Padre, en todo lo que le envió a hacer. Y aunque lo quisieron y lo quisieron arrestar, cuando lo querían matar no podían porque se desaparecía o por lo que decía, porque él sabía en qué momento de la historia, en qué punto del tiempo y el espacio debía cumplir su obra de morir. Los discípulos no son Jesús. Los apóstoles no son Jesús. Y por lo mismo, aunque el pueblo los acepta, los saduceos no les tiembla la mano para decir, vamos por estos. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Qué hacen entonces? Lo que buscan, si mi interpretación del capítulo 5 arriba es correcta, es quitarles la boca. Si los apóstoles, los 12, son los que están en el templo, fuera del pórtico de Salomón, constantemente predicando para los que van entrando como para la gente de afuera, estas grandes nuevas de gran gozo, estas buenas noticias de que todo se ha cumplido en el Mesías. Si son solo ellos y los demás no se les unen por temor exactamente a esta gente que es muy poderosa y que ya están aprendiendo su lección, que no pueden esperar que esta gente coja más fama y más popularidad, que no pueden esperar a que se vea más el poder de la victoria de Cristo, porque uno ya es enorme. ¿Sí? Toda persona en Jerusalén ya sabe, Jesús es el rey, este pueblo proclama ser el pueblo del rey, y la gente de otras ciudades ya empieza a venir. ¿Sí? Su victoria no se va a quedar en Jerusalén. Él mismo va a traer gente para que escuche su evangelio y sea conquistada por el poder de su palabra. Y eso va a continuar. Estamos apenas en el capítulo 5 de Hechos. Esto va a continuar por todo el mundo conocido. Y mucho más allá, porque el libro de Hechos no es toda la historia. Nosotros somos testigos vivos de que este mismo Jesús que conquistó a la gente de esa época nos ha conquistado a nosotros.
Llegaremos allá cuando lleguemos. Todavía faltan más de 1800 años de historia para llegar a nosotros. Pero ellos son la boca. ¿A qué se dedican ellos? No solo a hacer milagros, aunque ese es un énfasis del poder de Dios en ellos como testigos reales del Cristo resucitado, sino, como ellos mismos lo dicen, a tener el valor, el denuedo para hablar. Ellos son predicadores. Y estos no convierten al mundo, estos no convierten a Jerusalén, ellos no traen gente del reino de la oscuridad al reino de la luz por la espada de metal. Olvídense, ellos usan la espada más poderosa que existe, el arma más poderosa que existe, y es la predicación del evangelio. Este es su enfoque. Mientras ellos proclamen el evangelio de la verdad, el mensaje de la vida, como les va a decir el ángel, mientras ellos sigan predicando este mensaje, más y más personas van a venir de aquí para acá, en línea directa, porque van a entender que Jesús no falló, que lo que pasó en esa cruz no es la derrota de otro falso Mesías, sino es la victoria del Mesías verdadero una vez y para siempre, terminando con el sistema sacrificial una vez y para siempre, terminando con el sistema ceremonial y civil una vez y para siempre, y en su persona, por su obediencia perfecta, ganar para sí su estado de exaltación, y por su sacrificio coger ese mérito propio, cargar con nuestra maldición y aplicarnos su victoria, su conquista perfecta y absoluta en obediencia y sacrificio por fe a todos por el Espíritu que nos da al resucitar y ser exaltado en lo sumo. Eso es un cambio gigante en el pueblo judío que toda su vida ha buscado ser obediente al pie de la letra a los requerimientos de la ley, los requerimientos de las ceremonias, de la liturgia, de las leyes civiles, que muchas veces ni ellos mismos cumplían al pie de la letra, incluso los fariseos, pero presumían y decían que sí, como el joven rico. Este mensaje, como bien nos dice Pablo, es piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para el judío. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Para los partidos, como el hijo pródigo, son las mejores noticias. El padre me acepta de vuelta. Para los saduceos, para los fariseos, para las élites, es piedra de tropiezo, porque tienen que admitir que están mal, que necesitan arrepentimiento, que necesitan ser bautizados y que necesitan crecer en Jesús y cambiar su lealtad de ellos mismos y de sus alianzas y de sus poderes y de sus grupos y de su idolatría litúrgica y civil y ceremonial a Jesús. Algo que les va a costar al punto de que ellos van a ser la primera gran división, la primera gran herejía de la iglesia. Judíos mismos que a pesar de que escuchen el evangelio quieren imponerle al evangelio obras, quieren imponerle al evangelio requerimientos más allá de la fe. Y ahí es donde los apóstoles, especialmente Pablo, van a decir: si cualquiera predica otro evangelio, que sea considerado maldito. Esta es la piedra de tropiezo. Esta mujer gloriosa y radiante va a causar no solo la ira que ya causó en el capítulo 4, sino ahora los celos por los cuales este pueblo judío, en sus élites y especialmente en la corte del sumo sacerdote, que son los más poderosos de los más poderosos. Cuando estamos hablando de este grupo, estamos hablando de que no hay nadie con más poder en Jerusalén, judíamente hablando. Obviamente, y es lo que más odiaban estos grupos, es que siguen bajo el imperio romano, siguen bajo dominación romana y tienen que rendirle cuentas a los líderes romanos que se les impone, y eso es lo que más odian ellos.
En segundo lugar, lo que más odian ahora es la comunidad del Nuevo Pacto y a Jesús. Eso es su odio más grande. ¿Qué hacen entonces? Le echan manos y dicen, si les quitamos la boca, si les quitamos sus líderes, probablemente se acabe esto. Y los meten en la cárcel y les dicen, no los vamos a dejar predicar, no les vamos a dejar predicar, no les vamos a dejar predicar. Y acá es donde está. Y se ven claramente los celos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que esto se acabe. Las amenazas no son suficientes, ahora tienen que tomar acción. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Querían ahogar el mensaje, querían acabar con los apóstoles por la simple y sencilla razón de que los odian, de que tienen celos de ellos, de que quieren acabarlos. Sin embargo, acá vemos el contraste entre las acciones de los líderes religiosos y las acciones de Jesús. Entonces, tenemos acá los saduceos, que supuestamente son los, pongo entre comillas, los reyes de Jerusalén. Y pongo acá reyes entre comillas, pues obviamente no hay rey en Jerusalén. No ningún rey que el pueblo judío acepte en general. Y pongamos acá a los saduceos y el sumo sacerdote. Son los reyes de Jerusalén. Ellos se creen los dueños del chuzo. Ellos dicen, ya matamos al hijo, ahora todo esto es nuestro. Eso les salió el tiro por la culata y ahora se dan cuenta de que no podían matarlo, que la muerte no podía vencerlo y que él ha conquistado la muerte en victoria. Y ahora odian al pueblo de Jesús. Quieren acabar el pueblo de Jesús. ¿Y cómo quieren hacer esto de acabar el pueblo de Jesús? Silenciándolos. Y acabando con sus líderes. Y mundanamente hablando, esto tiene mucho sentido. Esta gente, terrenalmente hablando, son los reyes de Jerusalén, ellos son los que mandan, ellos son los que tienen más poder. No se comparan con un simple grupo de más de 10.000 personas acá que se llama la iglesia. Pongamos acá comunidad del Nuevo Pacto también, que es exactamente lo mismo. ¿Qué son ellos? Son un grupo de más de 10.000 personas, pongamos acá. Tienen 12 líderes. Se dedican a predicar, sanar y compartir el mensaje. Bueno, compartir entre ellos todo, la verdad. Pero si lo hablamos de forma mundana, esta gente tiene toda para ganar. Toman una acción bastante inteligente. Dicen, acabemos con los líderes, cojamos a estos tales apóstoles, estos 12 que están todo el tiempo en el templo, que tiene mucho más sentido que si hubiera una gran multitud no se hubieran metido con ellos. Puede que sí, puede que no. Por eso hay diferentes interpretaciones para la parte de arriba del capítulo 5. Pero sea cual sea el caso, políticamente esta gente ganó todo. Los metieron a la cárcel. Y ese es el fin de la historia para ellos. Luego los veremos, luego los visitaremos, luego les haremos un juicio, pero al menos acabamos con su predicación. El error de estos líderes judíos, el error de los saduceos y el sumo sacerdote, es que se les olvida quién es el rey de la iglesia. El rey de esta iglesia no son los apóstoles.
El rey de esta iglesia es Jesús. Y cuando se están metiendo con la iglesia, no se están metiendo con simplemente un grupo de 10.000 personas que están buscando entender la religión judía de una nueva forma. No se están metiendo únicamente con 12 personas que tienen el poder de sanar un montón y que tienen una gran retórica para traer gente a esta nueva secta. No se está metiendo simplemente con una población vulnerable que en su mayoría vienen de otras partes, que en su mayoría no son de grandes posesiones. Los que tienen posesiones venden para que todos de alguna forma tengan algo que dar. Pero no son una amenaza contra esto. Acá tenemos gente que tiene poder militar, que tiene acceso a guardias, que tiene dinero, que tiene influencia, que tiene poder, que la gente romana se relaciona con ellos, que ellos se relacionan con la gente romana, que mueven mucho dinero, que tienen grandes influencias en el mundo. Estos, aunque son una gran cantidad, uno tiene temor de estos, porque tienen poder aparente, inmediato, real, militar y político, y por eso son los apóstoles los que se dedican a eso. Pero en segundo lugar, en su mayoría son gente de a pie, que vengan de otras ciudades, que vengan de Jerusalén, que vengan de Judea, sea cual sea el caso. No son grandes en poder militar y no creen en el poder militar, no creen en el poder armado. Como sus métodos principales, su método es la predicación y el mensaje de que Jesús ha triunfado, ha vencido la muerte en victoria, está sentado a la diestra del Padre, y por eso toda persona que quiera realmente ver el reino restaurado de Israel debe someterse a él y ver cómo él mismo va a traer el reino del cielo a la tierra, poner el cielo a la tierra finalmente, y va a cumplir todas las promesas que de antemano dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, mundanamente hablando, si nos quitamos los lentes espirituales y viendo todo el poder espiritual que está acá, porque el Espíritu Santo está con ellos, ellos la hicieron. Estas 10.000 personas o más de 10.000 personas van a tener aún más temor, porque se fueron los líderes, se fueron los que los representaban, se fueron los que tienen, entre comillas, el poder. Son sus líderes. Cuando los líderes son encarcelados y posiblemente con la intención de matarlos, pues no hay de otra sino temer y empezar a correr y empezar a buscar refugio, porque vienen por nosotros. Si fueron por ellos, van por nosotros. Y acá es donde vemos el poder y la autoridad de Jesús. Y esto debe ser consuelo para toda persona en todo momento que sufra persecución por el Evangelio de Cristo. Porque mundanamente hablando, nosotros vamos a enfrentarnos más a esto que a cualquier otra cosa. Ya sea nuestros trabajos, ya sea el gobierno mundano, ya sea familiares mundanos, ya sean nuestros propios padres, ya sean nuestros hijos. Vamos a enfrentarnos con gente que vive en este mundo y para este mundo, y adquiere cosas en este mundo para amenazarnos de una forma u otra, ya sea quitándonos derechos, quitándonos la capacidad, si ellos pudieran y quisieran, porque ya hay gente que ve el evangelismo como un delito. Quitarnos toda oportunidad de mostrar el señorío de Cristo. Sin embargo, aquí y en todo el Nuevo Testamento vamos a ver el poder y la autoridad de nuestro Rey, Jesús. Que si bien estas personas parecen tener poder comparados con Jesús, no son nada. Toda autoridad le ha sido dada a los cielos y la tierra. Él está sentado en el trono de gloria. Ellos lo vieron ascender. Y vamos a ver, Esteban lo va a ver en el trono. En el capítulo 7. Contra él, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Contra su pueblo pueden hacer cosas temporalmente. Cosas eternas no pueden hacer. Pero Jesús puede hacer contra ellos cosas temporales y eternas. ¿Quieren acabar con el reino de Jesús? No pueden.
No pudieron los judíos en esta época, no han podido ni los paganos, ni los romanos, ni los germanos, ni la corrupción papal católica, ni los europeos, ni los asiáticos, ni estos gobiernos seculares, ni nuestro país, ni nuestro continente, ni la izquierda, ni la derecha, ningún poder político que ha intentado acabar con el verdadero pueblo de Dios, con el reino de Dios en la tierra, de alguna forma u otra, ha podido contra el rey. Y por eso nosotros tenemos una consolación, y la vemos en este libro y la vemos en todo el Nuevo Testamento. Tenemos una consolación. Jesús es nuestro rey, y esto no es solo Jesús es rey de mi corazón. Esto no es solo Jesús es rey de mi vida, Jesús es rey por sobre todo. No hay persona con más poder, no hay persona con más autoridad, no hay persona en el mundo, en el universo y en la existencia que esté por encima de Jesús. No hay nadie. Y no importa que tanto el mundo y los poderes políticos y que tanto la gran ramera en este momento, naciendo y cogiendo fuerza, busque acabar con el reino y al rey, quitarle el reino al rey de alguna forma u otra, acabar con su pueblo y dejarlo solo sin nada, va a poder atacar con el rey de su pueblo. No, ellos van a poder intentar atacarlo, pero no van a poder acabarlo. Y ese es el consuelo de la iglesia en este momento, que reciben de forma inesperada. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y acá es donde volvemos a entender, uno, que no pudieron contra el rey, no pudieron con todo su poder y toda su victoria, no pudieron acabar con los apóstoles y la predicación del evangelio, porque no se estaban metiendo con simples hombres, se estaban metiendo con el gran rey, el Dios hombre, Jesús, el hombre, el Dios hombre. Pero no solo eso es lo importante resaltar en este pasaje, sino les dicen cosas importantísimas. Es: vuelvan al templo. Es decir, sigan yendo al templo. Y esto parece una instrucción simple, pero los acaban de encerrar. Ellos ya entienden que la amenaza cada vez es más inminente. Ellos son solo simplemente 12 hombres sin armas, porque no están aquí para conquistar Jerusalén, que ya ha sido conquistada por Jesús, con espadas físicas, sino con la espada del Espíritu Santo, con la predicación del Evangelio. No solo eso es lo que ya han visto, sino que ahora les dice: los libero para que vuelvan. Preséntense en el templo. No los he rescatado para que se escondan. Y eso significa: van a ir otra vez al peligro. Van a ir otra vez al enemigo. Van a ir otra vez a presentarse como esta hermosa, radiante esposa frente a la gran ramera. Eso en cualquier hombre causa temor. Eso en los apóstoles causó temor. Porque puede que esta se salven, puede que la siguiente no. Jesús literalmente está diciendo: vayan y arriesguen sus vidas de nuevo por mí. Porque yo los he hecho mis apóstoles para que hablen al pueblo. No para que hagan milagros. Y acá es donde vemos que todos los milagros no apuntan y su fin no es simplemente una obra milagrosa, un acto de el Dios soberano, todopoderoso, interfiriendo el orden natural que él constantemente sostiene para hacer algo sobrenatural. Si no, les dice: hagan lo que es aún más importante y valioso, la obra a la que yo les he llamado, y es a hablar, predicar el Evangelio. Los apóstoles, por lo tanto, no son
grandes obradores de milagros. Y su misión principal, y la misión principal de la iglesia y sus líderes, no es hacer grandes obras milagrosas, es hablar y predicar el Evangelio. Y así nos cueste la vida, porque puede que en algún momento lo haga, puede que en el futuro cercano, puede que en el futuro lejano, puede que no a nosotros, pero hacia todos nuestros hermanos en el mundo, porque hay muchísima gente que es perseguida y que predicar una sola vez ya es un riesgo enorme. Para nosotros no lo es, pero para muchos hermanos lo es, que leen esto y entienden, y para ellos lo fue en esa época. Vuelvan y hagan, vuelvan y prediquen, vuelvan y expónganse ante los líderes religiosos, porque yo los he mandado a conquistar el mundo y a ser testigos de mi victoria, de mi mensaje, y ustedes deben serlo. Todo el mensaje de esta vida, todo el mensaje del Evangelio, como diría Pablo, todo el consejo de Dios, incluso antes que Pablo, los apóstoles tenían esa misma tarea. Ustedes deben predicar todo el consejo de Dios, todo el mensaje del Evangelio, de la encarnación, vida, obra. Y obra es crucifixión, resurrección y exaltación. Todo eso al mundo para que los judíos entiendan, el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean. Exactamente el mismo mensaje, pero ya está hecha la obra. Jesús no solo está predicando antes de hacer su obra, está predicando a través de sus apóstoles que la obra está hecha. Consumado es. Terminado es. Ya todo lo que vine a hacer se cumplió en mí. Y aquí estamos. Y nosotros tenemos que enfrentar esto en alguna otra vez en nuestra vida, ya sea como maestros, como pastores, como miembros de una iglesia. Nuestra primera función en el mundo es ser sal y luz, y somos sal y luz hablando y predicando el Evangelio de la vida. Este mensaje completo, sin saltársele partes, sin alterarlo, sin diluirlo, sin cambiarlo, sin alterarlo, así nos cueste la vida. Y si Dios nos salva de situaciones difíciles, no es para correr y ponernos cómodos, es para volver a hacer lo mismo. Porque no importa quiénes sean los enemigos, en este caso tenemos a los grandes de los grandes. En nuestra vida pueden ser personas menos poderosas que se sienten igual de grandes. No importa qué, tenemos un llamado y debemos cumplir ese llamado. Y esto es lo que vemos acá. La predicación es mucho más importante que los milagros.